Bueno, buenas tardes. Bueno, en Asunción son las 5 de la tarde, ahí creo que son las 6 de la tarde. Buenas tardes a todas, espero que estén bien. Yo quiero empezar agradeciéndole a las compañeras de Comunicar en Igualdad por invitarme a tener este espacio de conversación con ustedes. Perdón, mi voz está un poco mal, me estoy recuperando, estuve afónica, casi sin voz hace unos días, pero ahora ya me estoy recuperando, pero digamos que no es el timbre de voz más hermoso que escucharán en los próximos minutos, pero les pido disculpas por eso. Eh, lo que estuvimos hablando un poco con Sandra y lo que yo quiero compartirles, yo sé que entre sus compañeros entre sus compañeros hay como gente que está trabajando este tema, sé que también tienen o tuvieron una bibliografía súper buena con el tema de la situación de los anti, que habían tenido como otras conversaciones también con otra gente dentro de este proceso. Así que yo en realidad lo que quiero un poco, y la verdad que no lo preparé para que dure mucho tiempo, sino más que nada una provocación para que conversemos, es básicamente como dos cositas que tienen que ver por un lado con como una rememoración, digamos, porque digo rememoración porque sé que en muchos países, o sea, ustedes viven esto en sus países, o sea, yo probablemente no les voy a contar nada que ustedes ya no sepan, pero con mostrarles un poco el mapa general de lo que son las estrategias. Y por otro lado, un poco algunos elementos para mirar cómo estos grupos están influenciando sobre todo en lo político y para que además después también tengamos una conversación sobre eso, para que pensemos cuál, por ejemplo, podría ser alguna, o sea, alguna línea de acción o qué cosas se les ocurre para un poco contrarrestar eso. ¿Verdad? Eh, lo primero que yo quería hacer era en realidad o sea, digamos, esta presentación tiene más que ver sobre todo con el tema de los grupos de oposición a temas como derechos sexuales y reproductivos. Yo de todas maneras considero que de la manera en la que se está desarrollando la estrategia de estos grupos ya probablemente esta definición queda corta, digamos, y eso después vamos a ir viendo por qué les digo esto. Pero quería mirar un poco, hay como algunos debates con relación a cómo les nombramos o cómo nombrar estos grupos. Y ahí hay algunos que tenemos como y los dos principales términos con los cuales, sobre todo desde la academia, la investigación y el activismo, se ha empezado a hablar es el tema de antiderechos y o antigénero. Y, por ejemplo, Sonia Correa es una de las compañías que defiende, por ejemplo, que estos grupos son antigénero. Y hay toda una corriente teórica, digamos, o de investigación que viene de Europa sobre todo, que lo que habla es que estos grupos principalmente en realidad se oponen a temas de género. Entonces, en ese sentido, son antigénero. Y Sonia es lo que en realidad dice que tiene problemas con el tema de la definición como antiderechos. Y muchas de nosotras, y yo ahí me incluyo, eh, creemos que es bastante potente el utilizar el término antiderechos porque lo que estamos viendo es que estos grupos, claro, porque lo que dice Sonia, por ejemplo, es que estos grupos en realidad hablan de derechos y eso es de alguna manera cierto y tiene que ver con las estrategias legales que después les voy a contar un poco mejor o vamos a conversar un poco mejor, pero de alguna manera utilizan, si bien argumentos legales o entran al campo jurídico o a disputar en lo jurídico, en realidad para negar o socavar derechos de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, para muchas de nosotras, estos son grupos antiderechos. Y además, ¿por qué también antiderechos? Porque no solamente se oponen a temas de género, o sea, se oponen, en realidad, estos grupos lo que están es presentando eh, o defendiendo o pretendiendo reimponer en algunos casos e imponer o continuar imponiendo, de acuerdo al contexto, una visión de sociedad. Y a esa visión de sociedad incluye demasiados temas que no son solamente género. Entonces, desde ese punto de vista, muchas de nosotras consideramos que son antiderechos y sobre todo porque lo que estamos empezando a ver es que si bien inicialmente, sobre todo cuando digamos, sobre todo al principio de los 2000, hacia los 2010 y compañía, todavía el trabajo de los grupos estaba mucho más centrado en las iglesias, o sea, estaba liderado por las iglesias y su foco principal o casi único era el tema de los derechos de las mujeres o los temas de género y todos los temas de sexualidad y reproducción. Pero en los últimos tiempos lo que estamos viendo, por ejemplo, en el tema, que es un trending, digamos, el tema de la educación de la sexualidad, sobre todo la educación de la sexualidad a chicos y chicas, lo que estamos viendo es que en el fondo lo que se está planteando es una reconceptualización incluso de lo que son los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que hay un conjunto de derechos que son los, entre comillas, verdaderamente universales,
y otro conjunto de, ellos le llaman supuestos derechos como que queremos imponer o que se quieren imponer, y que en realidad esos no son derechos. Entonces, sí hay una discusión en el fondo plantean una discusión sobre la definición de lo que son los derechos humanos, de alguna manera, y lo que a mí, perdón, particularmente me preocupa tiene que ver, por ejemplo, en temas como estándares vinculados a derechos de la niñez. Que son estándares que son, digamos, previos a la Convención de Derechos del Niño, que es del año 90. O sea, porque la Convención de Derechos del Niño cambia el paradigma y lo que hace es promover la visión del desarrollo progresivo, la autonomía progresiva, el desarrollo progresivo de los niños, las niñas, les niñas y adolescentes, y entonces ya dejan de ser los niños y las niñas pertenencia, digamos, de sus padres y sus madres para ser personas autónomas, ¿verdad? O sea, que se van ejerciendo su autonomía en función al crecimiento. Entonces, lo que ellos plantean a partir de estas campañas de con mi hijo no te metas y demás, que creo que están en casi todos nuestros países, es un poco, lo que dicen es, ya no tienen los niños, niñas y adolescentes derecho a la autonomía progresiva que les permita decidir en temas de sexualidad y reproducción, sino a lo que tienen derecho es a que sus padres y sus madres decidan por ellos. Entonces, ese es un cambio de paradigma. O sea, y es un cambio de paradigma que retrocede a los 90 básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, y que a nosotros, a mí particularmente me preocupa mucho porque no estoy tan segura, por ejemplo, que desde los grupos que trabajan temas de niñez y adolescencia haya tanta conciencia o estén tan alarmadas como nosotras estamos con el ataque de estos grupos y me preocupa también que no necesariamente siempre hemos tenido la mejor conversación, digamos, desde quienes trabajamos sexualidad, reproducción y derechos de las mujeres con grupos de niñez, pero que creo que es algo que es un desafío y que tenemos que tomar. Entonces, desde ese punto de vista, yo prefiero nombrarles antiderechos y quería compartir un poco, y si quieren después lo podemos discutir mejor, porque creo que también en el nombrar hay una cosa muy importante y creo que, y yo también quiero decir que creo que hubo un éxito del activismo en nombrarles antiderechos. O sea, y también lo pongo esto porque tenemos a veces la impresión de que que nosotras solo reaccionamos o que nosotras no hacemos todo tan bien o que siempre nos ganan. Y yo creo que hemos sido exitosas en colocar el término antiderechos como, y está en los medios, es un término que la gente entiende, es un término sencillo y que engloba además mucho de lo que es la intención y el trabajo de estos grupos. Entonces yo ahí diría, nos felicitaría, digamos, porque no sé dónde empezó eso, pero creo que es bastante efectivo el término antiderecho y yo particularmente lo prefiero, igual lo podemos discutir, pero creo que quería empezar un poco hablando de esto porque me parece que, sobre todo para ustedes que trabajan comunicación, creo que es algo que les podría servir también para su trabajo y a muchas de nosotras también nos sirve como para de alguna manera poder identificar dónde hay espacios de alianzas y sobre todo espacios donde podemos seguir insistiendo en la cuestión, porque pareciera que como que es cierto que tenemos todavía que desafiar, yo creo, la cuestión de la vida y el ser pro vida y estar a favor de la vida, creo que todavía es de alguna manera un poco desafiante, pero creo que nosotras fuimos se hizo bastante bien la instalación del término antiderechos. Lo otro que les quería decir, pasando ya de eso, es que cuál es el contexto regional en el que nos movemos, y eso es muy importante también y creo que no hay que perder de vista. Estamos en un contexto regional donde tenemos la mayoría de nuestros países, no hice un conteo así matemático, pero creo que la mayoría de nuestros países están teniendo gobiernos conservadores o estamos teniendo giros a la derecha de gobiernos que habían sido, o de estados que habían sido anteriormente progresistas. Entonces, tuvimos un momentum, digamos, en los 2000 en que muchos de nuestros temas avanzaron, aunque parece que a veces tendemos a no ver necesariamente eso, pero hubo mucho reconocimiento a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con orientación sexual, con identidad de género, con derechos reproductivos. O sea, hemos tenido avances y también a mí me parece que es importante cambiar ese foco. O sea, este avance de los grupos antiderechos en realidad es una respuesta a los avances que hemos tenido nosotros en temas de género y en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y también por eso creo que están metidos en el tema de socavar todo lo que tiene que ver con género. Porque o sea, el movimiento feminista fue muy exitoso, digamos, de alguna manera en instalar, por ejemplo, dentro de los estados las políticas de género o las políticas de igualdad de género, los planes de igualdad. Entonces, lo que hacen estos grupos es reaccionar a un avance que nosotras hemos tenido. Entonces, yo quiero ponerlo también así porque me parece importante entender que en realidad
yo creo que muchas de sus estrategias son estrategias que han sido aprendidas, digamos, de cosas que nosotros hemos hecho de manera exitosa o de manera positiva en nuestros países. Entonces también me parecía importante mirar que esa es la base desde la cual vamos a mirar un poco lo que yo quería compartir hoy con ustedes. ¿Cuáles son las estrategias? Hay varias cuestiones hay muchas estrategias, pero yo quería sobre todo centrarme en los giros estratégicos y en los giros discursivos que han tenido en los últimos años, a ver, por poner un plazo, digamos, al menos del 2013 en adelante en esta parte de nuestra región, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, cambios en la forma de organizarse. Y entonces ahí tenemos varios elementos que quería compartir. El primero tiene que ver con, y a mí me gusta mucho este término, que es un término que lo utiliza mucho Juan Marco Bayoni, que ustedes por ahí le conocen, que es un investigador argentino del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de Córdoba y de Católicas por el Derecho a Decidir, que él habla de la secularización estratégica. Entonces, lo que con ese término él engloba, y yo creo que es una muy buena síntesis, es que hubo un momento en que los grupos vinculados a las religiones, principalmente la católica, pero también después la evangélica y sobre todo después de esa gran emergencia que está teniendo en muchos de nuestros países, o en la mayoría de nuestros países, se dan cuenta que el discurso religioso ya no les alcanza para llegar a ciertos espacios de poder y para llegar al Estado y para llegar al resto de la sociedad también de alguna manera. Entonces lo que hacen es dar un cambio en su forma de organizarse, entonces empiezan a adquirir formas de organizarse más laicas y discursos más laicos. Entonces, ¿eso qué les permite? Les permite ganar una legitimidad que no tenían anteriormente, porque ya al abandonar el discurso religioso y al tomar otro tipo de discurso, entonces su discurso se vuelve más legítimo. Más allá de que en el fondo, al escarbar un poco las bases digamos, de la cosmovisión, sigue siendo una cosmovisión religiosa, eso yo creo que prácticamente no hay duda, pero el discurso, el que emiten y la forma en que se organizan ya deja de ser religioso. Entonces ahí hubo, yo creo, un momentito, yo creo que ahora ya estamos más en, en plazo, digamos, estamos como en el mismo ritmo, pero hubo un momento en que bastaba con que nosotros digamos, bueno, Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado, porque su argumento era religioso. Después, ellos, al hacer este giro, o sea, ya el argumento solo de separación Iglesia-Estado sola no basta, o por lo menos creo que merece alguna complejidad mayor, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, hay varias cosas que están escribiéndonos las compañeras de Católicas por el derecho a decidir, que es interesante para ayudar un poco a complejizar este debate sobre la autonomía, lo que ellas llaman la autonomía entre el Estado y la Iglesia. Entonces, esta secularización estratégica les permite llegar a otros espacios y les permite algo que para mí también es muy interesante, que es al no identificar, su estrategia no identificarse como religiosa, también les permite internamente limar algunas asperezas que hay entre las diferentes religiones o creencias. Entonces, eso les permite trabajar junto a sectores que, por ejemplo, algunos sectores católicos que en principio tal vez no trabajarían tan sencillamente con ciertos sectores evangélicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero este trabajo más secular, digamos, en su forma, les permite dejar de lado esas diferencias para articular en torno a su estrategia regresiva, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen esta secularización? A través de ONGs, entonces, por eso que llamamos la ONGización, que es que entonces las organizaciones, o sea, las iglesias y también, ¿por qué no?, organizaciones que no tienen necesariamente base religiosa, pero que tienen una base conservadora antiderechos, se organizan a través de ONGs. Entonces, ¿eso también qué les permite? Les permite estar en el espacio de sociedad civil de la misma manera que nuestras organizaciones están. Entonces le dicen, bueno, hay que escuchar todas las voces. Los mismos discursos que tenemos siempre nosotras de la apertura, de la tolerancia, de escuchar todas las voces, cooptan ese discurso y como están organizados en forma de ONGs, que en principio, digo en principio porque cuando uno investiga un poco sus páginas web y sus visiones y misiones, claramente hay Dios, hay cristianismo, etcétera, en muchos casos. Sobre todo muchas que yo suelo monitorear, que son las que están basadas en Estados Unidos, en el fondo no lo ocultan, digamos, en su misión y visión de sus organizaciones, pero igual tienen una forma de actuar en forma de ONGs. Y entonces, que esto complejiza más los espacios que como sociedad civil nosotras hemos, y cuando digo nosotras, digo el movimiento progresista, el feminismo, y en general todas las organizaciones que trabajamos derechos sexuales y reproductivos y que hemos abierto espacios en
en la ONU, en la OEA, en nuestros propios estados. Entonces, eso que nosotros avanzamos para tener espacios, ellos han aprovechado para también estar presentes y decir, nosotros presentamos otra voz, digamos, ¿verdad? La otra cosa que a mí me preocupa y me parece que es importante mirar tiene que ver con... Ay, creo que alguien prendió su micrófono. Tiene que ver con la presencia o el cambio que tienen en su estrategia con el tema de las juventudes. Y lo quiero poner porque me parece que es muy fuerte de alguna manera cómo están apostando mucho al recambio generacional. Están apostando al recambio generacional y además un poco con mucho cambio con lo que tiene que ver, y esto creo que por ahí les interesa también, y yo les recomendaría que lo miraran también de cerca, con mucho cambio en la estética, en los discursos o sea, hay como toda esta cosa de ser pro vida, ser joven pro vida es cool, digamos, ese es un poco el mensaje de fondo. Entonces hay toda una serie de organizaciones que además se presentan como trabajando la dignidad humana, o sea, no directamente pro vida, sino que trabajan la dignidad humana y la participación juvenil y el empoderamiento de las personas jóvenes. Y ahí es interesante, y para mí es un caso, el caso paradigmático que tal vez algunos de ustedes conocen, y si no, yo les recomendaría que miren un poco su página web y sus iniciativas, que es el Frente Joven, que es una organización que está en Argentina, que tiene la base principal en Argentina, pero que también está en Perú, en Ecuador y también en Paraguay. Ellos tienen, y entran a la página, tiene una estética súper linda. El planteamiento en principio del trabajo del Frente Joven tiene más que ver con la participación juvenil, el empoderamiento juvenil. A ver, en el discurso ellos hicieron claramente campaña, por ejemplo, fueron muy vocales o muy abiertamente en contra de la legalización del aborto en el proceso del año pasado. Y en la OEA vienen trabajando, o sea, ellos tienen varios proyectos. Un proyecto se llama Escuela de Líderes, que es como un proceso de formación que hacen, donde los chicos y las chicas se inscriben, hacen un proceso de formación que es más que nada formación en incidencia política, digamos. Y tienen además bastantes vínculos con algunos políticos y políticas conservadores, antiderechos. Entonces, por ejemplo, de entre los mejores y las mejores estudiantes, eligen algunos que terminan haciendo pasantías o terminan trabajando con estos legisladores, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una manera de trabajar. Ellos, por ejemplo, promovieron un espacio dentro de la OEA que se llama el Foro Joven Panamericano, que en principio no se ve ni un poco pro vida, ni pro familia, ni nada, y de hecho que aglutina organizaciones, principalmente muchas que trabajan en democracia y no necesariamente temas antiderechos, pero ellos ya van tejiendo redes con otras organizaciones que a la hora de la verdad, digamos, van a cerrar filas con ellas y no con nosotras, digamos. Y estoy haciendo una visión muy polarizada muy contrastada también, pero que nos ayuda a mirar un poco eso. Y la otra cosa, y tienen otro proyecto que se llama Defensores de Mamás, que es un proyecto que lo que ellos hacen es dar ayudas muy concretas, van además a sectores populares, identifican mujeres muy jóvenes que están embarazadas y les ofrecen varios tipos de ayudas, principalmente materiales, básicamente para evitar que aborten, ¿verdad? Y además el discurso detrás de Defensores de Mamás es que el problema de la mortalidad materna no tiene que ver con el aborto, ni mucho menos, sino que no dicen esto, ¿verdad? Pero lo que dicen es que realmente el problema de la mortalidad materna tiene que ver con las condiciones estructurales del sistema de salud y con la falta de cuidados y controles prenatales de las mujeres. Entonces les apoyan con ese tipo de cosas. Es un planteo, además, ese planteo es un planteo muy sencillo, muy fácil, un mensaje muy fácil o sea, muy lógico, digamos. O sea, te dicen, claro, el problema del sistema de salud es la condición estructural las condiciones estructurales, pues sí, cierto. Entonces, en principio, el discurso no es antiaborto. Y de hecho, si miran de repente, pueden mirar el proyecto, tiene una página web, casi les diría que no van a encontrar la palabra aborto, sino van a encontrar toda una serie de otros temas que ellos colocan como los verdaderamente importantes. Entonces, y esa parte de la estrategia. Parte de la estrategia es poner énfasis en otros temas para evitar que ciertos temas, en este caso, por ejemplo, el aborto, esté sobre la mesa. Ahora, es cierto que en su accionar público han hecho manifestaciones en contra del aborto muy claramente,
y una vez que después del rechazo del proyecto de ley, creo que se metieron a criticar la venta de misoprostol en la farmacia, a hacer manifestaciones en contra de eso. Entonces, pues tienen una estrategia que no es tan abierta y agresivamente antiderechos, digamos, pero que es preocupante porque son una estética y una forma de organizar el discurso y de trabajar que es novedoso y que en algunos casos es también atrayente, ¿verdad? El otro grupo que a mí me parece que es interesante y que creo que hay que seguir mirando es el de las mujeres de los grupos antiderechos, o están surgiendo como varios grupos de mujeres que se dicen feministas pro vida. Que lo que dicen es que en realidad el problema de la perspectiva de género, y estoy haciendo un parafraseo de su argumento, ¿verdad? El asunto de la perspectiva de género lo que hizo fue dejar de lado la, entre comillas, verdadera esencia de la mujer, y que prácticamente ha perdido de vista realmente las necesidades reales de la gente, de las mujeres. Y que entonces ellas son las que representan la verdadera esencia de la mujer. Y después discursos como súper complejos como que el tema, o sea, la violencia doméstica no tiene, la violencia de género, la violencia doméstica no tiene tanto que ver con el machismo y ni el patriarcado, sino con la modificación de los roles tradicionales. O sea, el tema que nosotros avanzamos en derecho, en realidad esa es la razón por la cual aumentó la violencia. Y además hablan de que las mujeres rompen sus familias, entonces esa fragmentación familiar es el que finalmente en realidad es el responsable de la violencia contra las mujeres. También dicen que el aborto en realidad es otra forma de violencia contra las mujeres, pero digamos, las sujetas emisoras ya no son como estos sujetos tradicionales que conocemos y con los que estamos acostumbrados a lidiar, sino son mujeres que además muchas se definen como feministas, ¿verdad? Y otro de los discursos que yo escuché bastante poco, pero que a mí me parece para mí es el más choqueante, digamos, es, por ejemplo, el de muchas chicas jóvenes que lo que hacen es promover la abstinencia, basándose en que la abstinencia es lo verdaderamente empoderante de las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque la abstinencia es, según ellas, ¿verdad? Todo en su discurso, lo único sobre lo que las mujeres pueden tener un 100% de control. Entonces, a partir de momento que vos tenés, entonces lo que ella dicen es, a partir de momento que vos tenés relaciones sexuales, vos ya perdés ese control total que vos y claro, control es igual a poder, ¿verdad? Obviamente. Entonces ya perdés el control total que vos tenés no teniendo relaciones sexuales. Entonces, tu poder real es no tener relaciones sexuales. Entonces, porque además, entonces me parece que para mí este discurso es interesante porque es como una perversión de alguna manera, o sea, del tema de empoderamiento que fuimos nosotros las que lo hemos instalado, o sea, entonces ya lo que les interesa es que porque ellas también quieren el empoderamiento de las mujeres, ellas también son feministas. Entonces, este grupo me parece muy, muy, muy importante y digno de seguir, digamos, también, la evolución, ¿verdad? La otra cosa que les quería comentar es el tema del cambio en el discurso, en el contenido del discurso, ¿verdad? Y ahí hay como dos grandes vertientes, hay otras cosas también, pero para mí las dos más importantes son el discurso legal y el discurso pseudocientífico. ¿Y por qué esto también es preocupante? Porque lo que hacen es, y esto está muy pegado, digamos, al discurso de, entre comillas, la ideología de género, porque lo que dicen es, nosotros estamos haciendo argumentaciones desde lo legal y lo científico, y todo el resto es ideología. No sé si ustedes llegaron a ver, en el 2017 aparecieron unos buses naranjas, unos buses antitrans que fueron por varios, o sea, empezaron en España y después que es de la organización Hazte Oír de España, que es también que es la misma organización con Citizen Go, que es la plataforma esta de ciberactivismo que juntan firmas. Empezaron una campaña que decía, unos buses naranja que seguro habrán visto por ahí, que decían, las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, es biología, no ideología. Entonces, en España empezaron teniendo problemas legales porque hubo como algunas denuncias por discriminación y entonces hubo como una especie de censura, una prohibición de que el bus siga circulando con el mismo mensaje. Entonces ellos cambiaron el mensaje y le empezaron a llamar el bus de la libertad, porque ellos son los defensores de la libertad de expresión y ellos son los que defienden la verdad. Entonces,
lo que hacen es decir que, bueno, nuestro discurso es el único que se basa en algo científico y el discurso, y que nuestro discurso, digamos, del feminismo y de los sectores progresistas, es un discurso solamente ideológico. Entonces es preocupante porque nos, o sea, colocan a sí mismos como defensores de las verdades difíciles de cuestionar, porque la verdad legal también es muy compleja de cuestionar, y por supuesto la verdad científica. Entonces, claro, una verdad científica y una verdad legal que se inventan, digamos, de alguna manera y que tiene una manera de presentarse y que en muchos casos es muy cuestionable la manera en la que se hace, pero entonces ellos se colocan como los dueños de la verdad y de la verdad absoluta, digamos, ¿verdad? Entonces ahí tenés, por ejemplo, en el discurso legal tenemos algo que también es preocupante y que estamos trabajando, es la cooptación del lenguaje de derechos humanos. O sea, el discurso legal se basa, por ejemplo, en interpretaciones conservadoras de derechos que están garantizados en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, el famoso artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo sobre el derecho a la vida, que dice se protegerá la vida, coma, en general, coma, desde la concepción. Eso es lo que dice la convención. Entonces estos grupos que dicen, no, la convención garantiza la vida desde la concepción, punto. Obviamente olvidándose de esa frase que además fue objeto de litigio, fue objeto de interpretaciones que ya hay jurisprudencia que explica que en realidad eso permite no solamente la despenalización, sino otro tipo de, no sé, la legítima defensa también en parte se justifica por la defensa en general desde la concepción, pero lo que hacen es repetir todo el tiempo comunicacionalmente que ellos en realidad están defendiendo el texto de la Convención Americana. Eh, y además, justamente, además, lo que hacen es esta interpretación súper restrictiva de los textos, donde además lo que dicen es, bueno, todas las recomendaciones de los comités o la jurisprudencia del sistema interamericano en realidad son interpretaciones que solo valen al caso concreto y que en realidad ellos tienen una muy fuerte campaña en decir que lo que hace la Corte Interamericana es, entre comillas, activismo judicial. O sea, que no es una corte seria, sino es un espacio de activismo judicial, ¿verdad? La otra cosa que hacen en el tema legal, por supuesto, es estar presente y litigar en los sistemas de protección de derechos humanos para socavar sus bases, básicamente. Entonces, ahí tenemos una organización muy importante en este aspecto, es eh, ADF, que es Alliance Defending Freedom, que es una organización de corte legal que está basada en Estados Unidos y que lo que hacen es litigar y asesorar en términos legales técnicos a las diferentes organizaciones antiderechos de todos nuestros países, digamos, básicamente. Entonces, ellos han presentado, digo, ellas porque la que está a cargo de la oficina para Latinoamérica es una mexicana que se llama Nady Casillas, que vive en Washington porque tienen su sede en Washington, una de sus sedes está en Washington para vincularse con la OEA. Por ejemplo, litigaron en todos los casos que tenían que ver con orientación sexual e identidad de género, en el sistema interamericano, o con el caso sobre fertilización in vitro contra Costa Rica, que también estuvo en el sistema interamericano. Entonces, en todos los casos se presentaron a litigar con argumentos jurídicos, conservadores, limitativos, pero a defender argumentos jurídicos a favor de la posición del Estado, básicamente, siempre en todos los casos. Eh, y la otra cosa que tiene que ver con la estrategia legal es que lo que apelan en todos los casos siempre es a la soberanía de los estados. O sea, lo que plantean es que los estados son soberanos, y ahí hay una cosa que tiene que ver, y perdón si no me quiero extender mucho en esto, pero es mi formación profesional de abogada, ellos están intentando meter más fuertemente lo que se llama la doctrina del margen de apreciación, que es una doctrina que sí está mucho más vigente en la Corte Europea, en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que lo que dice básicamente es que hay un margen dentro del cual los estados son, donde, digamos, el sistema internacional, interamericano, regional, no se tiene que meter. Y eso está mucho más vigente en Europa y en el sistema europeo, pero no está tan vigente o no está vigente de la misma manera en el sistema interamericano. Porque justamente la Corte ya dijo que ese margen de apreciación no se puede usar para justificar la discriminación, por ejemplo, ¿verdad? Que es un poco lo que ellos están tratando de instalar a partir de decir, no, los estados se tienen que... Y empiezan, y el término margen de apreciación es un término que no solamente lo están usando las organizaciones, sino que también ya lo están empezando a usar los estados.
Entonces hay como mucha, van a ver que van a ir escuchando cada vez más margen de apreciación, porque es la herramienta, digamos, que quieren usar para excluir a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos de algunos temas. Obviamente siempre son los temas que tienen que ver con género, con orientación sexual, con identidad de género, con derechos reproductivos. Y la otra estrategia que para mí es una de las más complejas, y lo pongo dentro de lo legal porque en realidad es un poco el hilo de análisis, es cómo el sistema interamericano o el sistema internacional de derechos humanos se está apartando de su propósito original. Los estados tienen que dejar de financiar el sistema, básicamente. Esa es un poco la línea, por eso ya la pongo dentro de lo legal. Entonces, a partir de toda esta crítica, lo que están haciendo es promover el desfinanciamiento del sistema interamericano. El sistema interamericano estuvo muy en crisis. La CIDH hizo prácticamente una campaña hace unos años, 2016 aproximadamente, diciendo si no aumenta la financiación vamos a tener que cerrar el asunto, vamos a tener que cerrar la comisión porque nos vamos a quedar sin fondos. Y en ese contexto muchos de estos grupos hicieron una campaña para que los estados dejen de financiar o dejen de pagar sus cuotas, ¿verdad? Porque paradójicamente son los estados los que están sosteniendo o los que tienen que sostener el sistema interamericano de protección, ¿verdad? Entonces, lo que dicen ellos, bueno, si el sistema no hace lo que queremos, básicamente es que el sistema no exista, y lo hacen a través de la desfinanciación. Bueno, y después esto se ve como muy a grandes rasgos, muy regional, pues vamos a ir aterrizando un poco más, y me parece importante que miremos sobre todo, ¿por qué le hago como este panorama también general o regional? Porque toda esta estrategia y los discursos después se terminan trasladando a los sistemas nacionales y a los discursos del activismo nacional, porque se organizan en redes exactamente igual que nos organizamos nosotros en redes y compartimos argumentos y trabajamos en red y pedimos que nos apoyen desde otros países. El mismo trabajo, o sea, la misma estrategia que tenemos nosotras tienen ellas. Entonces, por eso es que me parece que es importante mirar el mapa también así como más amplio, más general, ¿verdad? Este tema de la financiación está volviendo a aparecer en los últimos meses. Y por ejemplo, y esto es bastante preocupante porque un grupo de senadores republicanos envió una nota a Mike Pence diciendo que el sistema había que dejar, que Estados Unidos tenía que reducir su cuota con la OEA porque porque la OEA no se está ocupando de los temas, todo entre comillas, verdaderamente importante como lo que pasa en Nicaragua o en Venezuela, sino que se están ocupando del aborto. Esto derivó, de hecho, en un recorte que ya se anunció, un recorte creo que como de $200,000, que ya se anunció, y más allá que podemos decir, bueno, para la OEA $200,000 puede que no sea tanto, hay un efecto ejemplificador, digamos, o de ejemplo que es preocupante porque hay muchos países que miran demasiado lo que hace o deja de hacer Estados Unidos para seguir lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso me parece que eso es bastante, bastante preocupante, porque además hay que decir también, Estados Unidos uno de los mayores aportantes al sistema interamericano y a la OEA. Eso también es relevante decirlo, ¿verdad? Bueno, después el discurso científico o pseudocientífico hacen como básicamente dos cosas. La primera es una manipulación de la información disponible, o sea, toman información que está disponible, que en principio no está aceptada, pero la manipulan y la presentan de determinada manera. Por ejemplo, el tema de el porcentaje de efectividad del uso del condón. O sea, todos sabemos que no es 100% seguro, pero lo que hacen es presentar la información diciendo, oh, hay no sé, no me acuerdo, ponerle que era 10%, creo que es 10% el margen, que además tiene que ver con el uso del método y otras cosas que no tienen que ver con el método en sí mismo, sino con la manera de usarse. Entonces lo que hacen es decir, no, miren, como hay un 10% de posibilidades de no efectividad, entonces no se tiene que usar. Eso es básicamente lo que plantean. Y después, eso hasta mentiras directas, o sea, como pasó, no sé, en Panamá, que fue un obispo que directamente dijo que el condón tenía poros por donde el VIH igual se filtraba, por ejemplo, ¿verdad? Y eso repetido muchas veces por personas que tienen cierta respetabilidad y credibilidad en
los países es un problema, ¿verdad? Y la otra cosa, la otra pata, digamos, del discurso pseudocientífico es el de la producción propia, digamos, de conocimiento con bases metodológicas ampliamente cuestionables. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de ciertas universidades conservadoras y o institutos que se crean para investigar sobre ciertos temas. Ahí a mí me parece súper interesante el caso. Hay un instituto que, no me acuerdo bien exactamente dónde está, que se llama Melissa Institute, que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer investigaciones sobre, por ejemplo, qué pasa en los países donde hay aborto legal y entonces eh, han llegado a conclusiones, por ejemplo, apoyando, por ejemplo, la existencia del síndrome de posaborto o ese tipo de cosas que ya o sea, que se han probado que no existen, ¿verdad? O, por ejemplo, investigaciones en ciertas facultades de psicología sobre el supuesto efecto en el crecimiento, en el desarrollo, en la vida social de un niño o una niña criado por una pareja del mismo sexo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que intentan probar o lo que supuestamente prueban, es que es el daño que le hace a un niño o una niña ser criado en una familia de pareja del mismo sexo. Eh, por supuesto, hay una organización que ahora no recuerdo también que se dedicó a tratar de reproducir estas investigaciones y claramente no se, o sea, con esa metodología que supuestamente plantean no se puede llegar a las conclusiones que en realidad llegan. Entonces, por eso que está como muy claro que es una manipulación, digamos, de alguna manera. O sea, hay organizaciones que intentaron aplicar esa metodología para ver si se llegaba a conclusiones similares y claramente no se puede llegar a las mismas conclusiones. Entonces, pero claro, se supone que es una universidad, se supone que es un instituto de investigación, entonces es un discurso muy poderoso porque finalmente pareciera, entre comillas, objetivo porque es científico, digamos. Pero nosotros por eso le decimos pseudocientífico. Eh, y ahí, por ejemplo, tenemos el caso también hay un chileno que se llama Elar Koch, que él también se ha dedicado como a investigar, por ejemplo, los efectos en la salud o en la salud pública en países que han despenalizado el aborto, por ejemplo, bajo ciertas causales, qué pasó, y entonces él más o menos todos llegan más o menos siempre a la conclusión de que en realidad la penalización no es el problema, incluso alguna vez presentó datos que mostraban que había menos mortalidad materna en países que penalizaban más que en países que penalizaban menos, o sea, digamos, una investigación casi irreproducible, digamos, o sea, no llega nunca a las conclusiones que se llegó en esa investigación aplicando los mismos métodos. Pero esto es como el cambio del discurso, ¿verdad? Después, cómo esto se influencia, o sea, cómo esta estrategia, estas organizaciones, estos grupos influencian en temas políticos de nuestros países. O sea, ahí yo lo que quiero es compartir un poco más a grandes rasgos de lo regional a lo local, digamos. O sea, qué redes políticas están tejiendo estas organizaciones para influenciar en políticos que toman las decisiones en nuestros países, ¿verdad? Y ahí tenemos varios eventos y varios grupos que son relevantes y que, de hecho, hay encuentros que fueron ahora, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que se llama la Red Política para los Valores o la Política Network for Values, que tuvo la última reunión, una cumbre transatlántica. La primera reunión de esta red fue en el año 2014 en Washington. Después hicieron una cumbre transatlántica en el 2017 en Bruselas. Y la última la hicieron ahora a principios de abril en Bogotá, en Colombia. ¿Qué es lo importante de esta red? Que es una red que trata de vincular a los principales y las principales referentes de los grupos antiderechos con políticos y políticas. Entonces son diputados, diputadas, exdiputados, exdiputadas, senadores, senadoras, eh, que se juntan para hacer algún tipo de análisis compartido de la situación y tomar algunas decisiones estratégicas. Por ejemplo, en el 2014, que fue en Washington, fue Nueva York primero y después hubo otra reunión en Washington, decidieron, por ejemplo, que ellos tenían que trabajar mucho más con los sistemas regionales de derechos humanos. Entonces, los que eran de Europa trabajaban en Europa y la gente de Latinoamérica con la OEA. Y que tenían que influenciar, digamos, cuál es el cambio con relación
Del 2014 hasta ahora, este año, lo que decidieron, porque claro, como yo les contaba lo de la soberanía, hubo un momento en que, digamos, la estrategia estuvo más vinculada en cuestionar el accionar de los mecanismos, pero ellos lo que decidieron, las ponencias en el último, que eso está todo disponible porque ahí también hubo muy buen trabajo de nuestros compañeros de Colombia, porque primero el Congreso iba a ser cerrado, pero se hizo en el Congreso de Colombia. O sea, inicialmente el Congreso de Colombia aparecía como sponsor, después eso se retiró finalmente y al final hubo una transmisión abierta de la reunión. Y eso tiene que ver con el trabajo de nuestros compañeros en Colombia, las organizaciones que cuestionaron de diferentes sentidos el hecho de que se use un espacio público como es el Congreso de Colombia para una reunión privada. Entonces, una de las cosas que dijeron es, bueno, este discurso de la soberanía ya no nos alcanza, entonces lo que tenemos que hacer es tomar los espacios. Entonces, lo que varios dijeron es que hay que tomar los espacios regionales, pero que también hay que tomar los espacios nacionales. Y a mí esto me parece muy importante porque cómo se está viendo, no digo que necesariamente es que solamente parta de este espacio, pero algo que estamos viendo en nuestros países y hay varios países que ya tuvieron elecciones, que están en procesos electorales, lo que estamos viendo, y otros que ya tuvieron, como el caso importantísimo de Brasil, ¿verdad? Eh, entonces creo que no hay que perder de vista que hay varios países donde por un lado se están formando partidos y alianzas políticas eh, conservadoras o que tienen una agenda claramente antiderecho, o sea, no sé, estoy pensando en el Partido Celeste, que se formó en Argentina, que se presentó en Argentina hace unos meses, que además son los mismos referentes de las organizaciones antiderechos que están muy fuertemente, por ejemplo, trabajando en la OEA, no sé, a nivel nacional, pero que están muy claramente vinculados con la OEA. Lo que pasó en Brasil también, en Honduras, por ejemplo, ya se está formando un partido de corte evangélico. En Costa Rica casi ganan las elecciones, o sea, de hecho la primera ronda lo ganó el pastor evangélico y después se pudo revertir, pero hay una estrategia muy directa de ocupar los espacios. Entonces yo también creo que es un llamado a atención para no subestimar la capacidad de estos grupos de ir a la política, porque lo que yo siento también es que hacia nuestro lado, otra vez en esta mirada binaria del mundo, hay muchas veces no hay organizaciones y gente que no se quiere meter en política, que cree que el trabajo va por otro lado, etcétera, etcétera, pero estos grupos abandonaron eso y en realidad lo que quieren es estar ellos en los espacios de decisión, ¿verdad? Entonces me parece que es importante no dejar de ver esto y no, sobre todo, no subestimar. Yo siento que lo que muchas de las cosas que nos estallaron, digamos, de frente, bueno, uno es el caso de Brasil y otras cosas, otros países, tiene que ver con que en algunos casos hemos subestimado toda esta red que se están tejiendo a partir de los grupos antiderechos, los grupos evangélicos, etcétera. El otro espacio que les quería comentar, hay varios otros, pero solo para hablar de algunos, el Congreso Hemisférico Parlamentario, que es un congreso que empezó en el 2017, antes de la Asamblea de la OEA en México, que fue en Cancún. Esta fue una reunión previa en Ciudad de México, donde alrededor de 700 parlamentarios, la verdad que la lista estuvo disponible mucho tiempo después, inicialmente incluso teníamos dudas de que realmente existían los 700 parlamentarios, pero después apareció la lista, parlamentarios, claro, actuales, ex parlamentarios, o etcétera, que firmaron una declaración defendiendo la soberanía de los estados, criticando la manera en la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana o de la Comisión los estándares del sistema interamericano en general. Y era como una declaración que era por la autodeterminación de los estados también. O sea, más o menos planteaban de que hay un ataque a la autodeterminación de los estados a partir de lo que se está haciendo en el sistema regional de derecho humano. Entonces, este Congreso hace unos días sacó como una declaración instando a los estados
ha de financiar el sistema si se ocupaban solamente del aborto, digamos. O sea, tomando el ejemplo de Estados Unidos, pero ampliándolo de alguna manera como un pedido más amplio, ¿verdad? Lo otro que tenemos es, bueno, este año vamos a tener asamblea de la OEA en Colombia. Va a ser bastante preocupante porque el embajador de Colombia ante la OEA es el ex procurador de Colombia, Ordóñez, eh, y él ofreció como sede de la asamblea de la OEA a Medellín, que Medellín además es una zona súper conservadora, que es de donde él proviene, digamos, básicamente. Entonces podemos esperar que haya como toda una impronta muy conservadora en ese espacio, ¿verdad? Eh, y después, esto regional después, digamos, aterriza en lo nacional. Entonces ahí tenemos varios tipos de iniciativas, pero algunas que a mí me parecían interesantes compartirles un poco, que si quieren después podemos hacer un mapeo juntos también, porque esas iniciativas además se van actualizando por día, digamos. O sea, hoy nomás nos estaban contando nuestras compañeras de Guatemala que hay un proyecto de ley, que ahora se está estudiando. Les digo exactamente el, el título de la iniciativa. Es una iniciativa, Ley de Protección a la Vida y la Familia. Hay un proyecto de ley que se está estudiando ahora, que es la Ley de Protección a la Vida y la Familia, y otra iniciativa que es el Día Nacional de la Oración. Entonces, ahora, mientras nosotros hablamos, nuestras compañeras en Guatemala están peleando por esto. Entonces, le digo, esta iniciativa es muy difícil mantenerla todo el tiempo actualizadas porque cambian por día. Y siempre son iniciativas bastante similares en varios países, sobre todo las subregiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, más al sur, tenemos Paraguay, siempre, últimamente está siendo un muy buen mal ejemplo en muchas cosas. Nosotros tenemos una ley que es una ley de registro de concebidos no nacidos, que fue una iniciativa que además pasó muy rápido por el Parlamento, y no se pudo parar. Digamos que lo que establece es que a todas esas mujeres que perdieron sus embarazos, sin importar la edad gestacional, a solicitud de parte, el Estado le tiene que entregar los restos, aunque sean dos coágulos, le tienen que entregar los restos y le tienen que dar un certificado de defunción con un nombre que ellas pueden elegir. Que además en su momento fue muy difícil porque, claro, y acá está lo perverso, digamos, de la estrategia, porque quienes lideraron, pusieron la cara y liderando ese proceso eran mujeres que habían, o sea, mujeres que en principio no pertenecen a estos grupos, que habían sido mujeres que pertenecen que habían perdido sus embarazos, digamos. O sea, tomaron un dolor que es muy legítimo y lo convirtieron en política pública. Entonces, una vez que sale la ley, lo que dicen, miren, esta es una prueba de que la persona inicia en la concepción. Entonces es un poco esta estrategia, ¿verdad? Esto es la misma idea no materializada, digamos, se presentó o se intentó presentar en Chile en algún momento, y hace poco vimos que en algunas provincias de Argentina, que ahora no me acuerdo cuáles exactamente, había algunos legisladores que tomaron la ley a sí mismo y trataron, o sea, lo están queriendo presentar, ¿verdad? Entonces, para que veamos también que estas iniciativas nunca se dan en un país de forma aislada, sino que si tiene éxito, enseguida se quiere replicar, y si no tiene éxito, como que las iniciativas se van copiando, digamos, de país en país. Después, lo otro que tenemos muchos son frentes, no muchos, pero en varios países, frentes parlamentarios por la vida y la familia. Ahí tenemos el caso de Paraguay. Y tenemos el caso de Guatemala, que fue, creo que, la última formación de un frente parlamentario por la vida y la familia. Eh, que entonces además plantean en el sistema parlamentario una impronta también de trabajo. Dice, bueno, eh, en el caso de Guatemala, por ejemplo, es un frente informal, digamos, más que un frente más formal, que es el caso de Paraguay. Pero ellos dicen, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es oponernos a todas estas leyes que atenden contra la vida y todas las leyes que atenden contra la familia. Eh, y después tenemos, ay, perdón, y después tenemos campañas, la otra pata, digamos, que viene más planteada desde la sociedad civil, son las campañas que tratan de obstaculizar el avance de algunas leyes o algunas políticas públicas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión de campañas contra la perspectiva de género en la educación, o campañas contra la educación de la sexualidad, y ahí hay varios casos
creo que Perú fue muy pionero, sobre todo porque es en Perú donde se gesta todo esto de Con mis hijos no te metas, que es una campaña súper potente, que tiene un mensaje muy claro, digamos, porque claro, nadie quiere que se metan con su hijo, digamos, básicamente. Entonces, que lograron una campaña muy fuerte y muy buena, digamos, de alguna manera, y que después se replicó en varios países, en Argentina, en Paraguay, eh, en Chile, o sea, prácticamente en casi todos los países, sobre todo de Sudamérica, ya sí o sí hay capítulos locales de Con mi hijo no te metas con los mismos logos, con la misma estética. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Cristian Rosa, que ese, si les interesa, una entrevista como de media hora, eh, que le hace un chico uruguayo, o sea, que es de una organización religiosa pero progresista, y entonces él ahí cuenta como las estrategias, etcétera, y él lo que dice es, justo sobre Con mi hijo no te metas, dicen, bueno, esta es una marca que nació acá, pero que se pretende exportar en todos lados. De hecho, nosotros cuando nos piden, nosotros les mandamos, por ejemplo, los originales, él decía como los originales de los afiches y los materiales para que adapten, le pongan el nombre del país, impriman. Entonces, como todo ese trabajo que nosotros también hacemos mucho de sororidad entre nosotras, ellos también lo hacen con sus campañas y de hecho la intención de Perú es que esta campaña esté en todos lados. Entonces, si por ahí les interesa, yo puedo buscar esa entrevista y lo escuchan por ahí en sus ratos libres, pues, donde él explica cuál es como toda la impronta que le quieren dar a la campaña y a la expansión sobre todo de la campaña, ¿verdad? Y después, claro, el caso súper paradigmático de Colombia que tiene que ver con la influencia del tema de la ideología de género en los acuerdos de paz. Ahí hay un montón ya de muchas cosas ya escritas y dichas sobre el tema, pero lo que nos muestra ese caso, y después tuvimos algún casito parecido, no parecido, claro, parecido ninguno, pero en otra escala, por ejemplo, en Paraguay, donde hubo una oposición al pacto migratorio mundial, que fue en una conferencia que se hizo hacia finales del año pasado. Entonces el argumento era la ideología de género, nos vamos a llenar eh, de inmigrantes y de refugiados y además van a imponer a través de eso el aborto y el matrimonio igualitario, digamos, matrimonio gay, como le llaman, ¿verdad? Por supuesto, además, o sea, a mí me pareció muy fuerte, además porque, o sea, Paraguay es un país donde no vienen refugiados, o sea, hay muy poca gente refugiada que viene a Paraguay, yo creo que nadie sabe ni dónde está Paraguay en muchos casos, ¿verdad? De los países de donde viene la gente, ¿verdad? Pero fue muy impresionante esa mezcla, o sea, lo que quiero rescatar de esa campañita que hicieron, porque además era la misma gente con sus nombres, con sus logos, con los mismos referentes diciendo que en realidad detrás de todo eso estaba la ideología de género y el aborto y el matrimonio igualitario. Y diciendo cosas como que el pacto migratorio iba a obligar a que los países le den a las mujeres tratamiento, o sea, les garanticen el aborto, por ejemplo, y cosas así que nada que ver, que no estaban de ninguna manera en el proceso. Entonces, justamente lo que estos ejemplos muestran es que aprovechan perfectamente el tema y la ideología de género cabe para todo, digamos, para todo tipo de iniciativas contrarias, ya no solo a temas de sexualidad y género, sino a cualquier tipo de avance de derechos, ¿verdad? Eh, y también lo que vemos es que hay varias campañitas con los discursos que también se repiten en otros lados y hay un tema que ahora que es demasiado nuevo, que no está pasando. Yo por ahí estoy haciendo futurología, pero en Europa hay una discusión muy fuerte ahora sobre el tema de la educación en casa o el homeschooling o el derecho de los padres y madres a no enviar a los chicos y las chicas a la escuela formal. Y cómo empezó como un mecanismo de protesta de los grupos antiderechos para decir cómo protesta porque se está enseñando ideología de género en la escuela. Nosotros este día o esta semana o el tiempo que decidan, mis hijos no se van a ir a la escuela y van a estudiar en casa. Entonces, eso después se convirtió en una estrategia de desafiar la obligatoriedad de la educación formal, digamos, en varios países. En nuestra región todavía no está tan fuerte, pero sí hay algunos lugares donde hemos detectado que ya se está empezando a nombrar el tema, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, creo que fue, si no fue en el año 2018, entiendo que el primer día de clases hubo como una campaña para que los niños no vayan a la escuela en señal de protesta.
Y además, ¿quiénes están detrás de estos grupos, en todo entre comillas, grupos de padres y madres preocupados por la educación de sus hijos? No, ya no se presentan ni siquiera estas organizaciones, sino ya un grupo de, como grupos de madres y padres, digamos, ¿verdad? Entonces, yo estaría atenta, o sea, nosotros estamos también atentas un poco a ese desarrollo que se pueda dar, porque lo que estamos viendo también es que estas estrategias también son transnacionales o transatlánticas, y creemos que en algún momento todavía, claro, eso todavía no llegó tan fuertemente, pero creemos que en algún momento podría llegar a estar en la agenda en nuestros países de Latinoamérica. Y yo me quedaría por acá en principio, y no sé, conversemos más, veamos si hay preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Michi, porque estuvo, la verdad, bárbaro, un súper panorama. Se me escucha, ¿no? Sí, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Vos me Sí, escuchás? sí, yo te escucho, sí. Yo creo Ahí que están está. todas en No, no, silencio. el resto tiene, sí, está silenciado. Bueno, ¿quién Sí quiere? se escucha, pero estamos con micrófono en mudo. Sí, sí, sí. ¿Quién quiere comenzar a hacer alguna pregunta o algún comentario? Se destilda el micrófono y lo hace. Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a dejar que inicien ustedes. Gainsil, no sé si te sacaste, si estás con el micrófono sin silencio para hacer una pregunta. Luis. Sí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo llegué un poco tarde al chat, pero quería comentarle a Mirtan. Ella mencionaba que el término antiderechos era como que un término que ya lo hemos apropiado y ya está como que más arraigado dentro de la discusión en general. Pero quería preguntarle cuál es su opinión acerca de términos como fundamentalistas o conservadores, sigue siendo apropiado usarlos o si de repente no es un término justo para referirnos a los grupos de oposición que tienen un mensaje mucho más confrontacional hacia nuestra postura, ¿no? Qué buena pregunta, Luis. No sé cómo hacemos. No, yo Vemos diría que varias. vayas respondiendo de a una para que no se te acumulen y después pasamos a otra. Bueno, la verdad que yo creo que lo seguimos debatiendo. Yo no creo que no hay una respuesta cerrada con relación un poco al tema de fundamentalistas y conservadores. Hay también como todo un desarrollo de por qué fundamentalistas, por qué conservadores. Yo tendería a decir que los fundamentalistas o sea, viene mucho más del momento en el que nosotras de alguna manera estábamos mucho más en disputa con el discurso religioso, digamos, de alguna manera. Entonces lo que yo siento es que, y claro, fundamentalistas viene de las lecturas fundamentales de los textos sagrados, digamos, de ahí viene el término fundamentalista. Entonces, en ese momento, digamos, en el momento en que estábamos, la discusión o la lucha, digamos, era solo contra organizaciones de corte religiosa o con las iglesias o los cleros religiosos, creo que era mucho más apropiado de repente. Pero yo tengo como dudas con relación a partir de este giro a si, así es el término más apropiado. No quiero decir que no, porque a mí de alguna manera me gusta, de alguna manera acá sí que me divierte, porque yo sé que les molesta muchísimo que les llamemos fundamentalistas, o sea, de todo lo que les decimos, creo que en el momento que lo que yo he visto es que saltan es cuando se les dice fundamentalista, o sea, eso parece que no les gusta, o sea, eso parece que el término que más les molesta, digamos. Entonces a mí, de alguna manera, por eso mismo me divierte un poco, no sé si ese es el término adecuado, pero me divierte un poco usar ese término, pero no estoy tan segura que sea el más adecuado a partir de este cambio de paradigma y de la discusión también, ¿verdad? Y yo creo que sí son grupos conservadores también, o sea, yo creo que eso no es excluyente de alguna manera, porque en realidad en muchos de nuestros países lo que quieren es conservar un modelo de sociedad. Entonces yo creo que en muchos sentidos no es incorrecto seguirles llamando grupos conservadores. Claro, hay países donde la idea es o sea, ser regresivo, entonces ahí ya no es conservar. Pero hay países como el mío, que es Paraguay, donde sí es conservar, digamos, un modelo de sociedad. Entonces, yo creo que ahí ya habría que, y además muchos de estos grupos que además se definen como grupos conservadores, ¿verdad? O sea,
Entonces, creo que eso molesta menos, me parece que es una descripción que se aplica a muchas realidades y a muchos países y que también es interesante porque se aplica no solamente a los grupos, sino también a las estrategias, a los países, a nuestros propios gobiernos. Entonces, para mí también es un término que se puede seguir utilizando. Yo tengo, o sea, más dudas sobre la pertinencia de fundamentalistas, pero al mismo tiempo entiendo que es el que les genera mayor rechazo, y esto es muy empírico, no tengo ninguna investigación que sustente lo que les estoy diciendo sobre fundamentalistas, pero sí creo que empíricamente lo que yo he visto es que es el término que más como que les molesta. Pero igual, sigamos discutiendo, yo creo que siempre está bueno porque creo que hay cambios que se van dando, y que de alguna manera merecen que vayamos de alguna manera que sigamos planteándonos un poco cómo nombrarle. Yo te quiero quiero aprovechar ahí la cuestión de los términos que trae Luis para preguntarte cómo te posicionás vos frente a la cuestión de ideología de género. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿lo tomamos, lo rechazamos? Si lo rechazamos, ¿es de dónde? Porque en general la argumentación es que el género es una categoría de análisis y no una ideología, ¿no? Este es como el posicionamiento mayormente del feminismo. Ahora, a mí no me parece, sin tener conocimientos sociológicos de teorías vinculadas al tema, no me parece que ideología sea un término tan ofensivo. A mí no me resulta tan ofensivo como estos sectores pretenden hacernos quedar con el uso del término. Bueno, ese es un gran debate. A ver, yo no tengo una posición demasiado cerrada sobre esto. O sea, lo que yo podría decir varias cosas que no son una posición cerrada. Uno, que creo que sencillamente que nosotros digamos, no existe la ideología de género, no basta. O sea, porque ellos dicen que existe, nosotros decimos que no existe y ya. O sea, eso me parece que como respuesta es claramente insuficiente. Eso por un lado. La otra cuestión es, claro, yo lo que entiendo también es que en nuestra región el uso del término ideología o ideologizado tiene una connotación que viene también en muchos de nuestros países, en el mío por lo menos, y creo que varios nuestros, con esa carga de asociación con lo ideológico izquierda que viene de las dictaduras. Entonces es muy efectivo y muy eficiente para crear una imagen en las personas, el uso peyorativo de la palabra ideología, porque además hay como toda esa pretensión de que en realidad no es el fin de las ideologías, o que las ideologías, o cuando con ideología se piensa automáticamente en la izquierda. Eso que además fueron en nuestra región al menos muy inteligentes en ese uso peyorativo de la ideología. Y después, ya desde el punto de vista más conceptual, si pensamos en la ideología como un conjunto de ideas que motivan una forma de vida, una forma de acción, una forma de estar en el mundo, yo creo que sí, digamos, el feminismo o el género podría ser una ideología, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy complejo, o sea, es un debate muy complejo. Entonces, a mí no me termina de disgustar, no me disgusta del todo porque hay compañeras que se han dedicado a escribir y a explicar por qué sí el género o el feminismo podría ser una ideología en términos del conjunto de ideas que llevan a una acción, ¿verdad? Y a una forma de estar y de ser en el mundo. Entonces, a mí realmente me pasa lo mismo que a vos, que es que no me ofende cuando dicen ideología de género, yo me río, o sea, me tiendo a reírme de alguna manera, pero también entiendo los dispositivos que tratan de activar a partir de ese uso de la palabra ideología. Entonces, todavía no tengo clara la posición entre tratar de rechazar, lo que pasa es que en realidad el sustrato cultural que subyace, que tiene que ver con el rechazo a las ideologías que se ha gestado en Latinoamérica históricamente por tanto tiempo, ese es el sustrato que está por debajo. O sea, esa es la carga valorativa que tiene cuando dicen ideología. Entonces, eso excede el tema de género, excede absolutamente el tema de género y es cultural. Entonces, yo no tengo toda la claridad de cuál es la respuesta más apropiada. Yo creo que la que no es apropiada es decir, no existe. Ya está. Esa es la que me parece que no es apropiada. Ahora, ¿cuál es la más apropiada? Decir, sí, es ideología y desarrollarlo de alguna manera. No sé, a mí me podrá gustar, pero yo lo que no tengo claridad que sea efectivamente la más eficiente para responder a la situación que se creó a partir de todo este movimiento con el rótulo de ideología de género, que finalmente es lo que se llama un aglutinante simbólico de todo lo que hay. O sea, ideología de género es aborto
tema de salud sexual reproductiva, derecho sexual reproductivo, pero también pacto migratorio, o sea, cualquier otro tipo de políticas públicas. Entonces, es un aglutinante simbólico que ha servido para estos grupos para hacer todo tipo de estrategia. Entonces, ahí es que me parece que la discusión también se vuelve demasiado compleja, porque en el fondo estamos hablando de un término que en realidad le van cargando de sentido de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, también ahí la discusión teórica es complicada, porque en realidad ideología es muchas cosas, ¿verdad? Y el género también es muchas cosas. Entonces, ahí se vuelve más difícil, me parece, la discusión teórica, pero sí yo creo que es una discusión que tenemos que seguir dando también nosotras, ¿verdad? O sea, seguir preguntándonos hasta qué punto el género puede o no ser una ideología y en qué sentido sí o en qué sentido no. Ya sé que no te respondí. No, pero para ir, como diríamos acá, rimando el bochín, que es tratando Exacto. de acercarnos como a profundizar un poco el tema. Bueno, ¿alguien más quiere hacer más comentarios? Liberen el micrófono, o si tienen algún problema con el micrófono lo dejan en el chat y yo se lo leo a Mirta. Hola, yo sí quiero hacer una pregunta. Leticia, ¿no? Sí, Mirta, muchas gracias, la verdad, por el panorama que nos has dado. Mi pregunta sería, o sea, digamos, el conocimiento, ¿verdad?, de estas estrategias que llevan todos estos grupos antiderechos, ¿en qué está cambiando la estrategia de las feministas y de los grupos feministas? Porque entiendo yo que, pues sí, ¿verdad?, que por eso lo están haciendo, que ya es parte de la estrategia, digamos, todo este estudio que están haciendo, pero si me podías, bueno, pues no sé, abonar algo más sobre este tema. Bueno, yo creo que hay, me parece que hay un primer paso que es conocer el enemigo, perdón que lo ponga, yo sé que yo soy antimilitarista, soy pacifista, pero a veces tenemos esta tendencia a usar el lenguaje como muy bélico, ¿verdad? Pero creo que hay un primer paso y que creo que lo estamos dando, que es conocer. Y en base a ese conocer también nos permiten varias cosas y permiten cosas desde lo más micro a lo macro. Yo lo micro les puedo contar una experiencia que tiene que ver, o sea, en IPAS hace varios años que venimos monitoreando lo que tiene que ver con la Asamblea General de la OEA y los grupos de oposición en la OEA. Y digo en la OEA porque hay, por ejemplo, organizaciones o referentes incluso que están en la OEA y no necesariamente están en los países y viceversa. Entonces, no necesariamente la misma gente que está liderando la estrategia antiderecho en sus países son los mismos que van a la OEA. Algunos sí, pero no todos. Entonces, venimos monitoreando y el monitoreo fuerte, que en ese momento era un proyecto que tenían IPA y PP Global en el año 2013, fue la primera asamblea desastrosa donde hubo un montón de antiderechos, que fue en el año 2013 en Antigua, en Guatemala. Yo cuando eso, o sea, yo vengo participando como activista de la Asamblea de la OEA desde el año 2009. Hubo varios años de remanso de paz y después en el 2013 llega esta cantidad increíble de antiderechos y nosotras no sabíamos, porque en ese momento no habíamos tenido el contacto y la articulación, digamos, con este proyecto que estaba monitoreando, que sabía que esto iba a pasar y nosotras que estábamos en el terreno. Entonces para nosotras fue un shock, o sea, el 2013 fue un shock, o sea, es un hito en nuestra vida militante, digamos, de quienes participamos de la Asamblea de la OEA, porque no teníamos ni idea de que eso iba a pasar. Después nos conocimos el proyecto, le conocimos a quienes estaban investigando en ese momento, y ella decía, nosotros teníamos esta información y no teníamos a quién dar, y nosotros estábamos ahí, pero no sabíamos nada. Y ya en el año 2014 que se profundiza, digamos, esto, nosotras ya sabíamos que existía el proyecto, ya sabíamos que existía alguien que estaba monitoreando, ya sabíamos lo que podíamos esperar. Y entonces, y después se fueron desarrollando una estrategia. Después una cosa que se empezó a hacer fue entrenamientos con activistas sobre estrategias antiderechos y que incluía además, por ejemplo, una fotoguía. Entonces teníamos como que, nosotros además yo tengo la fantasía de que ellos tienen también como unas webs donde tienen todas nuestras fotos y nuestros perfiles y qué hacemos y dónde estamos y nuestros Twitter y qué sé yo. Nosotros empezamos a hacer algo parecido con fotos, países, organizaciones, etc. Y se empezó a hacer estos entrenamientos. Yo cuando eso no lo hacía, yo era como la activista que recibía los entrenamientos, ya después fue cambiando un poco más mi rol. Y me acuerdo que al final, en la evaluación, lo que nuestras compañeras decían es, yo siento paz, porque yo puedo
saber lo que yo puedo esperar en ese espacio. Entonces, que eso a muchas de nuestras compañeras les dio paz, saber de que había una estrategia que podía ser esta, de que estas personas podían ser, de estas organizaciones o esta cantidad de personas. Entonces, y después a eso se fue sumando después que se fueron pensando estrategias concretas de cómo reaccionar. Si pasa esto, vamos a hacer A, si pasa esto otro, vamos a hacer B, si pasa esto otro, vamos a hacer C. Porque también como activistas en algún momento metimos la pata, o sea, hubo algunas acciones que hicimos que después cuando evaluamos dijimos tal vez deberíamos haber hecho otra cosa, pero eso era fruto de que en algún momento nos agarraron de sorpresa, pero después el hecho de tener la información para mucha gente, y eso se evaluó, digamos, se sigue evaluando, hace una diferencia en su trabajo de estrategia y en su trabajo de definición también de mensajes, porque también es, bueno, ¿a quién le quiero hablar? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué entidad le doy a esto o no? Se decide como previamente qué entidad darle o no, etcétera. Yo te pondría como un ejemplo micro. Ahora, en lo más macro, en algún punto, por ejemplo, ese monitoreo nos permite saber iniciativas que se están presentando, que se están por presentar, o ir desarrollando argumentos para responder con más tiempo, no cuando la cosa está como ya, no sé, un proyecto de ley ya a punto de aprobarse, sino que ya sabemos, y sabemos también por dónde viene, sabemos también cuáles son. Entonces, yo creo que sirve porque nos sirve para poder pensar estrategias. Todavía está por evaluarse qué tan exitosas o qué tan oportunas o qué tan eficientes han sido las respuestas, pero sí creo que hace una diferencia en la manera de encarar ciertas cosas y yo claramente por experiencia puedo decir que hace una diferencia para las personas, sobre todo que hacen el activismo más directo, más de calle, más de base. Sirve muchísimo tener estas herramientas y porque también sirve para el análisis. Entonces a mí me parece que claro, el desafío siempre es tener mejores respuestas, mejores argumentos, que sean más eficientes, pero creo que sí ha servido desde varios aspectos para mejorar de alguna manera nuestro trabajo. Y yo también, y esto es una opinión muy personal, creo que sirve para poder leer incluso cosas que nos están diciendo. O sea, porque sus estrategias de alguna manera nos mandan un mensaje de cosas que nosotras podemos también evaluar y mejorar. Entonces creo que, yo sé que esto es muy difícil, que nos causa como mucho rechazo, etcétera, o no nos gusta, y es un trabajo, alguna gente dice que es un trabajo un poco insalubre, pero sí me parece que puede ayudarnos a repensarnos también a nosotros. O sea, porque de alguna manera la persona opositora de alguna manera te está mostrando algo que uno podría tomar para aprender. Yo sé que esto suena como muy romántico, pero creo que hay cosas que hemos podido o que podemos incluso aprender y mejorar a partir de escuchar lo que estas críticas de alguna manera nos traen, muchas sin base, mucha manipulación, pero en algún punto al ciertas críticas nos plantean ciertas aguas también de nuestra propia estrategia de intervención, y eso también se puede mejorar a partir de poder tomar lo que nos pueda servir de eso. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Alguien creo que quería hacer una, no sé, alguien quería hacer una pregunta. Pero no se liberó escrito, ¿verdad? No, ningún micrófono. No, una compañera no tiene micrófono, pero no puso pregunta. Bueno, mientras alguien va pensando, yo te voy a hacer. Carolina, ¿vos vas a hacer una pregunta? Bueno, yo quería como comentar una especie de, digamos, de iniciativa de esta de los grupos antiderechos, que la verdad es que escuchando a, a Mirta, como que todo calzó tan perversamente que me quedé así como pensando en tantas cosas que se están como gestando, ¿no? Yo quería poner el enlace en el chat por si alguien lo quería abrir después y comentarles una iniciativa desde el Gabinete de Políticas Sociales acá en República Dominicana, porque como aquí el tema del embarazo en adolescentes es bastante fuerte, entonces creo que con esto de lo que hablaba Mirta de las estrategias en los discursos y cómo se trabaja con los jóvenes,
Entonces se hizo esta especie de programa que se llama, ya les puse el enlace ahí, que se llama Bebé Piénsalo Bien. Y entonces es La estoy que mirando, estoy alucinando. sí, en un fin de semana le entregan a unos jóvenes un simulador con un bebé construido, como dice en la nota que les pasé, de vinilo, de 7 libras de peso, y entonces, bueno, lo programan para que llore, para que le dé, para que haga como cosas este muñeco, ¿no? Y se supone que con eso es como una especie de empoderamiento para que vean que el índice, supuestamente una de las cosas es empoderamiento, y después que ellos piensan en el gabinete, bueno, al menos no sé si es que en realidad lo piensan, sino que, bueno, forma parte de lo que venden, por decirlo así, que con esto entonces va a haber una reducción del embarazo en adolescentes, o sea, sin pensar por ejemplo, ni en salud sexual y reproductiva, ni en educación sexual, que son temas aquí que cuando se han tocado, pues ha ido muy mal todo, ¿no? Porque entonces arremeten de una vez, o sea, con acciones y para que no puedan pasar propuestas y todo esto, ¿no? Entonces, toda esta iniciativa, yo te escuchaba a Mirta y decía, bueno, pero es que tenemos, por ejemplo, esto y que es muy bueno a veces porque como estamos tan metidos en el día a día, ¿no? A veces nos reunimos, como decimos a veces, para conspirar, no sé si en el buen sentido, pero y hay cosas que no, como que no estamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, cuando la otra compañera preguntaba qué cosas como que teníamos que evaluar, cambiar, repensar, y esto de conocer lo que están haciendo, yo creo que sí, que definitivamente a veces como que en el día a día dejamos de monitorear, por decirlo de alguna manera, y bueno, iniciativas como esta pasan porque hay quienes piensan dentro de la población que esto realmente puede servir para reducir embarazos en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Ah. Entonces, como que quería compartirlo, no es lo más feliz, pero como un poco como que me ayudó mucho a verlo, y creo que eso puede ayudar también en otros espacios que tenemos aquí para discutir, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, más buscar los ejemplos y las acciones concretas, ¿no? Que hacen los grupos antiderechos. Era como eso, más que todo. Claro. Muchísimas gracias, Carolina. Esto es muy impresionante. Es muy Sí, impresionante. Y yo creo que es sí. bastante replicable. O sea, yo espero Bueno, los bebés en otros países pronto, van a ver. que como algo de esos iniciativas que citabas de proyectos que hacen, ¿no? Donde supuestamente le dan como esa autonomía a las juventudes, ¿no? Y resulta Claro. que nada que ver, pues, es todo Claro. lo contrario. Y además que pasa en el país que hay cada vez más información, por ejemplo, de los abusos sexuales y los embarazos de niñas y adolescentes fruto de los abusos. Entonces, lo que hacen es en realidad generar una respuesta conservadora y no, o sea, y no integral, obviamente. Este proyecto partiría de la base falsa, las niñas y las adolescentes se embarazan necesariamente por tener relaciones, digamos, y eso en realidad no es por lo menos la mayoría de los casos, sobre todo en niñas, ¿verdad? Entonces, pero lo que estamos viendo en varios países es que en Paraguay, por ejemplo, crearon unos muñecos, o sea, para enseñarle a los niños y las niñas sus partes íntimas, crearon unos muñequitos. Pero entonces solamente le enseñan sus partes íntimas y solamente les dicen, aíslan, digamos, la cuestión de la prevención del abuso y les dicen que nadie les puede tocar y qué sé yo, pero hasta ahí. Eso necesita todo el tema de la educación de la sexualidad. Esa prevención de abuso además muy esencialista y muy limitante también, ¿verdad? Pero lo que digo nomás que me parece que es otra manera de mostrar respuestas que finalmente son conservadoras a temas que requerirían algo real y mucho más progresista, digamos, por ponerle un término, para prevenir situaciones como estas de abuso. Así que gracias, te agradezco mucho, Carolina.
¿Alguien más quiere hacer un comentario? Bueno, mientras van liberando el micrófono, yo te voy a de hacer una pregunta que es esta. Da la sensación hasta ahora como que los ámbitos, digamos, de los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos están funcionando en alianza con el feminismo o como muros de contención contra estos sectores, frente a estos sectores. Ahora, si como vos decís y como se ve, lo que están buscando es una reinterpretación de los derechos humanos, la pregunta es, ¿hasta cuándo esto piensan ustedes que puede seguir así? Porque si siguen avanzando y logran incluir dentro de los sistemas de derechos humanos personas que compartan esta mirada de reinterpretación de los mismos, estos espacios van a dejar de ser nuestros aliados como hasta ahora. Y digamos, lo que hemos logrado en 30 años de avance en tratados, tenemos la posibilidad de que en parte se pierda. No lo sé, ¿cómo lo ven estratégicamente esto? Bueno, es así como vos decís, el riesgo, porque, por ejemplo, eligen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la primera vez donde, no sé si es la primera vez que hay candidatos o candidatas abiertamente antiderechos, creo que tal vez no sea la primera vez, pero sí es la primera vez donde en algún punto hay por lo menos uno que se ve con muchas chances de llegar. A la Corte a la Comisión Interamericana. Entonces, porque ahí tenemos, creo que son 3 o 4, me acuerdo, pero creo que son 3 y hay 4 candidatos. Había otro candidato que era de Argentina, pero gracias a la acción de la organización de los derechos humanos, Argentina retiró la candidatura porque era una persona aparentemente muy impresentable, que defendía la dictadura, la tortura, etc. Pero queda el candidato de Guatemala, que es abiertamente antiderechos, y el candidato de Colombia, que para nosotros es el candidato más preocupante porque hay una regla, digamos, no escrita, que los candidatos del país anfitrión suelen tener muchos votos de cortesía de los países. Entonces, hay ciertamente varias iniciativas, hay un panel de expertos y expertas que está evaluando la candidatura, que es una evaluación independiente, digamos, lastimosamente no es vinculante para la elección, porque los estados son los que deciden finalmente por voto y es voto secreto, pero lo que nos preocupa es que el candidato de Colombia es una persona abiertamente antiderechos y eso hasta ahora no, o sea, hoy podemos entrar a discutir, digamos, si las comisionadas de entusiasmo por los temas son más progresistas en nuestros temas o menos progresistas en los temas, pero lo que no se puede decir hoy es que haya algún comisionado o comisionada antiderechos. Si llega a entrar esta persona, que es la que más nos preocupa en realidad por ser candidato al país anfitrión, que es Colombia, sí podríamos estar hablando de que tendríamos una persona abiertamente antiderechos en la Comisión Interamericana. Entonces, esas son las cosas que creo que tenemos que trabajar en nuestros países para tratar. Por ejemplo, en Colombia están haciendo algún esfuerzo, de alguna manera para tratar de ver si es posible todavía, porque todavía se pueden bajar las candidaturas. No sé si eso va a ser posible, pero por lo menos se está intentando. Entonces, nuestros estándares están en peligro, básicamente. Yo no quiero ser alarmista, pero la verdad es que sí, que así como tuvo interpretaciones progresistas durante mucho tiempo y avance en estándares, si la composición cambia, básicamente. Entonces, más allá que pueda ser mucha minoría, ya es alguien que está adentro sentado o que, por ejemplo, podría terminar, porque después cada año se reparten, digamos, las relatorías. Entonces podría estar en la relatoría de mujeres o podría estar en la relatoría LGTBI, y desde ahí hacer y deshacer una serie de cuestiones que pueden ser muy dañinas. Entonces la verdad que estamos en muchas organizaciones muy preocupadas por esa cuestión, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? Hola, nuevamente aquí. Quería hacer un par de, de apreciaciones o más que todo de compartir un par de informaciones. Por un lado, completando la influencia regional que mantienen estos grupos, tipo el Congreso Hemisférico Parlamentario, del que hablaba Mirta anteriormente. También había ubicado una Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, por ejemplo, que también tiene
una base eh, fundamental en varios países ya de la región, tiene una mesa directiva muy diversa y que contempla una unión de parlamentarios con principios religiosos y con su propia ética y su propia moral, con valores que tratan de defender siempre la dignidad humana, eh, la cosmovisión biblia evangélica, que ellos la llaman así. Entonces, voy a poner el enlace por si quieren mayores detalles de esta unión. Sí, 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 sería genial. Y por otro lado, también quería compartir una entrevista que la voy a poner en el chat, que le agradece justo a Cristian Rosas a estos autores de Agustín Laje y Nicolás Márquez, del libro negro de la nueva izquierda, donde hay un momento de esta entrevista de 20 minutos más que mencionan 4 puntos de su estrategia principal, ¿no? Del hecho de que haya una presencia desde expertos que hagan contraste en la ciencia, desde expertos que puedan aparecer en medios de comunicación, etcétera. Lo voy a anotar aquí también en el chat para que lo puedan también observar. Pues, la entrevista Genial, me parece interesante por ese punto. súper. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo te voy a hacer la última por mi parte, Mirta, y después veremos si no hay más, ya te liberamos. Que es como yéndonos como de estos espacios de incidencia regionales e internacionales, y si vamos como al territorio, lo que estamos viendo es que tienen mucho respaldo popular estas ideas, digamos, por decirlo de alguna manera, porque vienen en varios de nuestros países, digamos, ocupando espacios parlamentarios, en Brasil llegando a la presidencia, en Costa Rica casi llegan, en México estuvieron en alianza con López Obrador, o sea, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que ustedes ven que es lo que más representa a estos, o sea, qué están votando estos sectores? ¿Cuál es la motivación para dar apoyo a este tipo de ideas que para nosotras obviamente es un retroceso clarísimo en términos de derechos, pero se ve que para mucha gente no? Entonces, porque me parece que ahí para nosotros que diseñamos o pensamos estrategias comunicacionales es donde tendríamos que ir a buscar, ¿no? Tratar de entender qué están apoyando, votando, etcétera, para ver qué podríamos ofrecer para que dejen de mirar eso. Bueno, yo creo que ese es el cuide de la cuestión. No sé si yo voy a poder responder. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y puedo buscar, creo que el artículo que me gustó, uno que me gustó mucho, que está en inglés, pero creo que lo podemos compartir y ver después en el translator. Lo que o sea, había un artículo que lo que planteaba era que lo que hizo en general, lo que están haciendo en general los grupos de oposición es hacer una crítica a que las políticas progresistas lo que no han hecho es cambiar las condiciones estructurales de las condiciones de vida de la gente, y se han dedicado a lo que llaman políticas identitarias y no han cambiado en realidad la base material de la existencia de la gente. Entonces, lo que ellos proponen además frente a la precarización que existe en los modos de vida hoy en día, que tiene que ver con la desigualdad de la distribución de la riqueza, con en muchos países la desigualdad de la distribución de la tierra y de la inestabilidad y las crisis económicas, ellos lo que plantean es como respuesta porque además lo que hacen además es crear un pánico moral, creando un pánico moral que empieza por temas sensibles como el futuro y los hijos, que son temas absolutamente sensibles. Entonces, lo que dicen es, yo lo que te ofrezco como futuro es una vuelta al pasado, a lo conocido, a lo seguro, que son los roles tradicionales y las políticas tradicionales, que te vuelvan a dar la seguridad que perdiste, porque estas políticas, que además muchos tratan de identificar con sectores progresistas, estas políticas progresistas no dieron respuesta. Entonces yo te di respuesta
a partir de ofrecerte algo seguro, que es la seguridad de lo tradicional y lo conocido, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece que esa, por eso que yo digo, hay que tomar, esa crítica lo que nos muestra es que en realidad trabajar nuestros temas no puede estar descontextualizado de las condiciones materiales de nuestras existencias, de los contextos sociales y políticos, de la desigualdad de la riqueza, etcétera. Entonces, mientras no abordemos la cuestión de forma holística, difícilmente podamos dar una respuesta porque el planteo desde donde viene toda esta cuestión conservadora y regresiva, en parte es un planteo de una lectura holística de toda la situación y de la falta de respuesta que en muchos de nuestros países y de la decepción que en muchos de nuestros países fueron los gobiernos progresistas, por ejemplo. O sea, gobiernos progresistas que no solamente, y yo además acá les cuento una anécdota muy personal. Cuando en el 2008 nosotros le elegimos a Fernando Lugo como presidente, que era un obispo que venía de la Iglesia Católica, muchas de las feministas dijimos, bueno, está bien, no vamos a tener derechos sexuales y reproductivos, pero por ahí por lo menos tenemos reforma agraria, dijimos. O sea, muchas fuimos con eso a votarle ahí al obispo, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, por lo menos si no tenemos esta política, tengamos unas condiciones de vida materiales en general para la gente mejor. Entonces, esa fue la esperanza con la que muchas de nosotras, y particularmente para muchas de nosotras, Lugo cumplió el día que ganó porque rompió una hegemonía de 61 años del Partido Colorado. Pero más allá de eso, digamos, ¿cuál es la decepción? La decepción es que en muchos casos los gobiernos progresistas no cumplieron con nosotras claramente, pero tampoco cumplieron con el resto de la población. No es que hubo todos los derechos menos los nuestros. O sea, en muchos casos no hubo una respuesta a las necesidades de toda la población en general. Entonces, lo que yo leería un poco de este planteamiento de los grupos antiderechos es la necesidad de que miremos más holísticamente y que las respuestas tienen que ser más integrales. O sea, por eso que es tan importante no solamente no votar candidatos antiderechos, impedir que lleguen al poder, sino que los candidatos que lleguen sean quienes no solamente y ahí entra todo el tema del pinkwashing, ¿verdad? Que no solamente nos prometan cosas para nosotros o de nuestros temas, sino que sean personas que mejoren al mismo tiempo la base material de la vida y el buen vivir del resto de las personas. Entonces ahí también entra hay toda una discusión y es una discusión muy compleja. No sé si todos entendemos lo que hablamos cuando hablamos de pinkwashing, que es un poco esta crítica a políticas que vienen principalmente de Estados Unidos y de Israel, que se presentan como LGTBI friendly y que se pretenden vender como súper progresistas, pero que deja de lado mirar todas las otras políticas que tienen esos países con un montón de temas. Entonces, ahí esa discusión del pinkwashing yo creo que es muy compleja, y en el caso, por ejemplo, los temas LGTBI en algún momento fue mucho más complejo, ahora claramente están en contra de todo, pero hubo un momento donde eran quienes promovían un montón de cosas dentro del sistema interamericano, pero había gente que también decía, bueno, planteémonos si esto no es un pinkwashing y qué hacemos frente a eso y cómo hacemos. Entonces, a mí me parece que un tema sería que nuestro análisis tiene que ser siempre integral y que nuestras apuestas tienen que ser más integrales porque si no, en el fondo seguimos sin avanzar de alguna manera. Sí, a mí me parece que en ese sentido, quizás, no sé si el feminismo lo va a recuperar así, pero hay casi una provocación que podría hacernos un favor con el término ideología de género, si es que lográramos, porque realmente hay un planteo que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es discutamos también la categoría de clase, no discutamos solamente los temas de género. Entonces, el término que pretende ser ofensivo, en la medida en que hace una alianza entre izquierda y feminismo, si pudiéramos como retomarlo, leerlo bien y como redimensionarlo, quizás hasta sería un favor en este sentido que vos estás diciendo. Claro, exacto. Bueno, ahí yo puse, no sé, porque alguien estaba pidiendo que quería mirar la presentación. Yo igual te lo mandé, Sandra, entonces si quieres compartirlo con la gente también Dale, por mí. que mañana se la subo al aula. Sí, Claro, mañana por te mí subo perfecto. la webconferencia y la presentación. Claro, y ahí les dejé también mis contactos, si alguien me quiere escribir por lo que sea, si les interesa más información o lo que sea, también dejé mi correo para que me escriban y podamos seguir en contacto si a alguien le interesa por alguna cuestión en particular después. ¿Hay alguna pregunta más o vamos cerrando?
Yo tenía una pregunta adicional. Me causaba mucha, normalmente, bueno, me causa todos los días en realidad cuando lo veo en medios de comunicación, cuando se arman debates, por ejemplo, entre gente que defiende una postura pseudocientífica versus un científico a carta cabal que tiene la academia y todo el respaldo de una investigación propiamente dicha. Me parece que ahí hay dos cosas que no se están haciendo con mucha acuciosidad, ¿no? Por un lado, desde los medios de comunicación, el darle tribuna a personas que no están deteniendo un discurso verdadero, sino que es un discurso pseudocientífico falso, con mentiras o medias verdades, es irresponsable darle el mismo peso a esa opinión que a una persona que sí tiene una corroboración, una investigación propiamente dicha, que corrobora lo que dice. Y por otro lado también está el hecho de que eh, dentro de, más allá de los medios, no, dentro de los colegios profesionales, por ejemplo, no hay, por lo menos en mi país, no hay una postura muy marcada, muy clara desde el colegio de psicólogos, del colegio de medicina, etcétera, de denunciar estos charlatanes, porque no son científicos, y hacer una raya en la arena y marcar la diferencia de quienes sí son una opinión respetable y apropiada y quienes no lo son. Entonces ahí hay una responsabilidad también desde la sociedad civil para aprender a diferenciar estas vocerías y que la gente no vive engañada, ¿no? Con una opinión que no tiene un respaldo científico bajo ningún aspecto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo porque hay mucho, nosotros le decimos vende humo también acá, mucho vende humo también de estas organizaciones que se presentan sin ningún tipo de, y claro, y fomentan cuestiones muy, muy dañinas también en muchos casos para la sociedad. Entonces, realmente ahí sería importante avanzar un poco también en esa estrategia de repente con las sociedades científicas, porque de alguna manera es una devaluación también de su trabajo científico, de investigación, si es que aparece todo tipo de, como dice Luis, yo estoy de acuerdo, charlatanes en los medios de comunicación, y por ahí también estaría buena una alerta a quienes están en medios de comunicación de ser como mucho más eficientes a la hora de seleccionar también, porque ahí hay una selección también, hay una selección a quién se le da voz y a quién no en ciertos espacios. Ahí también hay, de repente, no sé si es una responsabilidad, pero por ahí una llamada de atención para mejorar esos procesos de selección de vocerías de alguna manera en algunos temas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hola, sí, yo quería hacer una consulta, no sé si me escuchan. Sí. ¿Quién está hablando? Elizabeth Hurtado, del Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, pues estoy contenta de poderme sumar porque en la anterior no, en la web conferencia anterior no pude, pero con esto último que estaban hablando, estaba tratando de pensar en los medios de comunicación aquí en El Salvador, que se prestan, digamos, a hacer una caricatura de los temas que para nosotros como salvadoreños deberían de ser relevantes para hablar en temas de educación, del aborto y demás, porque el gobierno es muy conservador. Y entonces los grandes medios de comunicación, los grandes, no todos, pero sí los grandes, se prestan mucho para apoyar ese tipo de pensamiento. Entonces no hay, digamos, como un verdadero espacio en donde la población en general pueda informarse acerca de lo que sí está pasando a nivel de país sobre esos temas. Es decir, si un grupo pequeño se junta frente a la asamblea para reclamar el sí al aborto, eso no lo, perdón, un no al aborto, aunque sea un grupo pequeño, pero eso sí lo cubren y le dan una gran cobertura y demás, porque eso sí es interesante que aparezca en los medios para el gobierno y para, digamos, estos grupos conservadores. Pero si se reúne una gran masa de gente y están diciendo que sí al aborto, que sí al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y demás,
lo cubren, pero como para caricaturizar la situación. No sé si logro explicarme, pero es un poco para Sí. burlarse de lo que realmente está pasando. Sí. Y entonces la gente que al principio no tienen ni voz ni voto, no tienen una opinión, o están como muy al margen de esos temas, al final se quedan con la versión que el medio de comunicación le presenta. Claro. Entonces, quizás un poco como mi pregunta es, nosotros como comunicadores, aunque, yo no trabajo en medios de comunicación y nunca lo he hecho, trabajo para ONGs, pero al final nosotros como comunicadores, ¿qué rol podemos tener para abrir estos espacios cuando en los medios de comunicación realmente estos espacios no están abiertos para nosotros? No sé si logro transmitir mi duda. Yo, o sea, particularmente yo creo que hay que apostar también, o sea, es cierto que hay que apostar a los medios, a los medios grandes, pero nunca olvidemos que los medios grandes también responden a intereses empresariales y de grupos de poder. Entonces, a veces en esa selección que yo decía hace rato, hay también como grupos de poder que son político, económico, etcétera. Pero yo creo que una alternativa es que apostemos más a otro tipo de comunicación también. O sea, yo creo que no hay que casarse solo con los medios, y sobre todo los medios masivos, para difundir y compartir información. Creo que hay muchas redes que podemos usar, y en ese sentido creo que las redes sociales nos ayudan de alguna manera a poder transmitir otros mensajes, a poder extender otros puentes, a poder acceder a otras informaciones. Así que yo diría que no hay que valorar también las posibilidades que nos dan otros tipos de herramientas que no son los medios tradicionales, que claro, tienen una masividad propia de su fin, objetivo, y etcétera, pero creo que hay otros medios que tendríamos que también poder aprovechar para difundir información, y sobre todo que por lo menos la gente vaya sabiendo dónde puede buscar información si es que la necesita. Entonces, creo que eso es algo que podemos hacer en nuestro día a día, en nuestra organización, en nuestros cotidianos, más allá de los medios masivos. ¿Algo más, compañeros? ¿Alguna pregunta o comentario más? Si no, le vamos a ir agradeciendo a Mirta mucho porque fue súper interesante y nos vamos a ir despidiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por el interés. Creo que este es un tema que no es el más bonito ni agradable, pero que creo que es relevante tratarlo, y cualquier cosa ahí yo dejo mi contacto. Si necesitan algo más, yo estoy a su disposición. Genial, Mirta, entonces muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mañana tienen la webconferencia y el PPT colgado. Ahí te están despidiendo por el chat. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, que Hasta luego. descansen.